Él ha anhelado y ha deseado estar junto a nosotros. ¿Cuántos se sienten privilegiados por sentarse a la mesa del Señor? Amén. Es una invitación que viene de parte de Él para nosotros. Recordamos el sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio que nos regaló la vida eterna. Por lo tanto, hoy día precisamente quiero hacer esta reflexión. No les voy a decir breve pero trataré de ser lo más breve posible. ¿Ya? Está en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, y la palabra que quiero compartir la he denominado el regalo de la cruz. ¿Ya? El regalo de la cruz. Nosotros debemos siempre tener una palabra cristocéntrica. Cristo es el centro del Evangelio, no son los dones, no es la iglesia, es Cristo el Señor. Amén. De Él predicamos y de Él anunciamos. Jesucristo es el único que transforma y da nueva vida a los hombres y a las mujeres. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, no olviden ustedes los gentiles. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles. Antes, ¿cómo estaban? Excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, ¿cómo? Sin Dios y sin esperanza. Entonces, el versículo 11 y el versículo 12 nos sitúan a nosotros cómo éramos, ya cómo estábamos antes, cuando éramos gentiles. Y el apóstol Pablo después dice, pero ahora han sido unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. El 13, antes estaban muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahí tenemos el primer medio, por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, segundo medio, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. Cristo, el 16, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Tercer medio, de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El 17, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos, como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? ¿A lo que nosotros hicimos? No. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No hay mérito en nosotros, son los méritos de Cristo. Amén. El 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, la cual la piedra principal de este fundamento es Cristo Jesús. El 21, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Bendito sea el Señor. Estoy acoplando acá con la ganancia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por este tiempo que tenemos de la palabra. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos podemos sentar, Señor, a tu mesa, podemos sentarnos a los pies de la palabra, Señor, y reconocer en todo momento que no hay mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo, los méritos de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. En Él, Señor, por Él y para Él son todas las cosas, Señor, y todas las cosas en Él subsisten, Señor. Padre, gracias te damos que en esta noche podamos glorificar el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, no solamente en la palabra, sino también en nuestra vida, Señor, y también en lo que vamos a compartir esta noche. Señor, te doy gracias por cada hermano, hermana que ha llegado hoy día. Si alguno ha llegado cansado, si alguno ha llegado agotado, Señor, o con problemas, dificultades en las relaciones matrimoniales, con la familia, lo que sea, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer el descanso que solamente tú puedes poner, Señor, para que podamos estar atentos a lo que tienes preparado para nosotros en esta noche. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, la palabra hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el regalo de la cruz. ¿Ya? ¿Por qué el regalo? Porque el sacrificio de Cristo es gracia, es un regalo que Él nos ha entregado. Dice la Escritura que Él se ofreció a sí mismo para expiar nuestros pecados. Por lo tanto, el Evangelio no se vende, el Evangelio es un regalo. Amén, el Evangelio es la buena noticia de Dios, este plan de salvación que estaba escondido, este misterio que estaba escondido desde los siglos, ahora ha sido revelado para nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos este mensaje, nos damos cuenta que en las iglesias cristianas, o en la mayoría, o en nuestra vida incluso, muchas personas, al no entender el sacrificio de Cristo, caminamos bajo un constante sentimiento de culpabilidad. Amén. Caminamos sobre un constante sentimiento de culpa. Tenemos gente en las iglesias que viven años y años participando, pero todavía cargan con problemas o con culpas que hicieron en los años anteriores. Amén. Y ese sentimiento de culpabilidad trastoca nuestra relación con el Señor, trastoca nuestra relación con Él. Porque cuando vamos a la oración o cuando vamos a intentar establecer una relación con el Señor, pareciera ser que tenemos un obstáculo que ni el mismo Señor ha puesto entre tú y Él. Entonces, muchos sentimientos de culpa. Cuando nosotros observamos las Escrituras, nos damos cuenta que la culpa que cargábamos sobre nosotros la ha asumido el Señor en la cruz y la cargó y llevó la culpa a esa cruz. Amén. Entonces, debemos comprender eso. Ahora, la carta de los Efesios es interesante porque es una de las cartas carcelarias. Es una carta donde el apóstol Pablo precisamente escribe el Evangelio, desde la cárcel, desde la soledad, desde la oscuridad. Pero para Pablo no fue impedimento escribir esto. Para Pablo no fue impedimento en la condición que él estaba poder traer una esperanza para la iglesia de Éfeso, que era precisamente que en Jesucristo el Padre estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo. Amén. Por lo tanto, uno de los temas fuertes que a nosotros nos revela la carta de los Efesios es precisamente la reconciliación del hombre con Dios. El hombre estaba completamente perdido. Usted y yo no teníamos mérito alguno para poder expiar nuestros pecados. Era imposible. No había forma. Si usted iba a la cruz y se ponía en la cruz en el lugar de Jesús, nos condenaba a todos. Porque el único requisito que debía tener es que la persona que iba a la cruz no debía tener mancha y debía ser santo. Y Jesucristo cumple ese requisito pascual para entregarse a la cruz y expiar nuestros pecados. Entonces, estos son verdades elementales que nosotros debemos manejar. Son verdades tan profundas que debiésemos aplicarlos a nuestra vida. El misterio que estaba oculto ha sido manifestado a los santos. Nosotros. ¿Sabe que usted y yo somos santos? Él nos ha santificado en la cruz y nos ha hecho justo. Él nos ha justificado. Por eso que
No podemos seguir nuestra vida caminando en este evangelio si no entendemos y no vemos los regalos que nos ha dado el Señor por medio de la cruz. La cruz no es solamente un episodio en la historia donde nosotros podemos ver películas. Hay una semana que se dedica precisamente a la muerte del Señor. No, la cruz es el episodio más extraordinario que hay en la historia, porque la cruz marca un antes y un después en la vida de la humanidad. La cruz marca esta reconciliación que el Padre estaba haciendo en Cristo para nosotros. La cruz tiene grandes beneficios, hermanos. Y cuando hablo de beneficios, no hablo de beneficios económicos, no hablo de beneficios materiales, hablo de beneficios que son más allá, son trascendentales, que tienen que ver con tu salvación, tienen que ver con los fundamentos donde está puesta tu casa, establecido tu hogar. Amén. Por eso es que el Señor anhela que podamos entender que la cruz es un regalo para la iglesia. Amén, es un regalo. Tú tienes que ir y tomar los beneficios de la cruz. Miren, y vamos a ver 3 beneficios que nos presenta Pablo en la carta de los Efesios. En primer lugar, que somos cercanos a Dios. El primer beneficio es que somos cercanos. Si ahora somos cercanos, ¿qué significa? Que antes estábamos alejados, no había forma. Usted y yo, miren, vamos al 12, dice, en esos tiempos. Ahora, cuando Pablo dice en esos tiempos, está hablando antes de Cristo, antes de que Jesucristo apareciera a tu vida. Dice, en esos tiempos, ustedes vivían ¿cómo? Apartados de Cristo. Apartados de Cristo, no había forma. Nadie es tan bueno como para por sus propios méritos acercarse a Dios. Amén. Ustedes estaban apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, dice. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, ¿cómo? Sin Dios y sin esperanza. O sea, Pablo nos sitúa a nosotros en la realidad en la cual nosotros estamos si estamos sin Cristo. Si estamos sin Cristo, si estamos sin el Señor, si no estamos bajo la cobertura del Señor, dice Pablo que estábamos sin esperanza. ¿Cuántos estaban desesperanzados antes de conocer al Señor? Amén, no había esperanza. Dice, Dios está en todo lugar, pero Pablo dice que estaban sin Dios. No vivíamos bajo los parámetros de Dios. Ahora, ¿por qué estábamos alejados? Y nosotros para entender esta realidad debemos ir a qué libro del Antiguo Testamento? Al Génesis, allí donde todo comenzó. Ya cuando nosotros estábamos alejados es porque la relación de nosotros con el Señor era irreconciliable. Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ellos cayeron. En ese caer en pecado, traspasaron el pecado a la humanidad. Por lo tanto, el hombre fue declarado culpable. Usted y yo éramos declarados culpables. Había un acta sobre usted que usted andaba con una polera que decía culpable. No había forma. Y usted dirá, ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, dele las gracias a Adán y a Eva, ¿cierto? Porque ellos traspasaron el pecado a toda la humanidad. Por lo tanto, la humanidad completa estaba sin Dios. En el Pentateuco, ¿cuál era el Pentateuco? ¿Se acuerdan? Los primeros 5 de la Biblia. Observamos cómo Israel, para poder acallar la conciencia, cómo Israel necesitaba recibir este perdón, ofrecía sacrificios, ¿cierto? Para poder encontrar el perdón en Dios. Dios usaba a Moisés, Dios usó a los sacerdotes, pero el pueblo no tenía acceso a Dios. Era solamente a través de un hombre que el pueblo podía conocer a Dios. No había forma. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios. En los profetas nosotros nos damos cuenta que ya los sacrificios que Israel hacía ya no tenían el mismo sentido, porque Israel no comprendía el corazón de los sacrificios. Comenzaron a hacer sacrificios deliberadamente, pero sin embargo transgredían la ley, lo que los llevó al gran exilio que aparece en los libros históricos, ¿cierto? El exilio por los babilonios, por Babilonia, por los asirios, por los persas.
Ya, por lo tanto, la humanidad estaba completamente perdida. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros observamos también que aquellos que no eran hijos de Abraham, ¿quiénes eran los que no eran hijos de Abraham? Los gentiles, los que no eran judíos, tampoco tenían acceso a Dios. Por lo tanto, tenemos la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que no había forma de encontrar y hallar el perdón de Dios. Pablo les recuerda, ustedes estaban lejos, caminaban de lejos. Usted daba un paso y Dios daba 5 pasos más adelante. Era imposible que usted lo alcanzara. Pero vemos en Efesios, en estos versículos, que el gran pero del apóstol Pablo, hermanos, usted estaba de esta forma, sin esperanza, usted estaba muerto. Dios a usted lo miraba y lo miraba de manera fétida. No había forma de acercarnos a Él. Pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes que estaban lejos, no eran ciudadanos de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa, eran ajenos a todos los beneficios de la cruz. Dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos. Bendito sea el Señor, cercanos. La palabra lejos en su original es macrán, que significa estaban en un largo camino. Largo camino, no había forma. Mire el 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Versículo 13, pero ahora han sido unidos ¿a quién? A Cristo. Usted no está unido a una organización. Usted no está unido a una iglesia. Usted no está unido a un pastor. Usted está unido a Cristo. Amén, usted está unido a Cristo. A Él está unido. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban, ¿cómo? Muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados. ¿Por medio de qué? El primer medio. Por la sangre de Cristo, el Señor. Hermanos, tú debes comprender que ahora estás cerca de Dios. No estás lejos. Tú puedes ir a los pies de Cristo. Amén, tú puedes ir a acercarte al Señor las veces que tú quieras y estará cerca para ti, está cercano. Dice Colosenses 1:21, dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Miren lo que dice Pablo, eran sus enemigos. Usted era enemigo de Dios. ¿Sabía usted eso? Era enemigo de Dios. Ustedes eran enemigos de Dios, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. O sea, ¿por qué comparto esto? Para que nadie se crea más de lo que es. Amén. Pablo está diciendo, ustedes estaban lejos. No son los méritos de ustedes, no es su intelecto, no son sus estudios teológicos, no es los estudios de la universidad, ni un magíster, ni un posgrado, no es su situación social, económica, nada. Nada de lo que tú tienes materialmente te puede acercar a Dios. Solamente Cristo. Amén. Solamente el Señor Jesucristo. Él es el medio para que la iglesia se acerque al Señor. Ahora, ¿cómo esto lo aplicamos en nuestra vida? En la oración. En elementos tan prácticos para la iglesia como la oración. El predicar. Nosotros muchas veces predicamos un Dios lejano a la gente. Le predicamos un Dios lejano que está allí prácticamente como los dioses griegos en el Olimpo. Pero Pablo no, dice que Dios es cercano. De hecho, Dios está aquí. Su Espíritu Santo se está paseando. Aún con tus fracasos, aún con tus problemas, tus luchas internas con el pecado, el Señor está cercano. Debemos hacer el evangelio cercano a la gente, cercano a las personas. No podemos predicar un evangelio donde presentamos a Dios de manera lejana. Dios es un Dios de amor que camina con la gente, camina en su diario vivir, en la cotidianidad de la gente, en la feria, en las organizaciones sociales, en todo lugar, en tu trabajo, donde tú vayas. Dios está ahí, Dios no habita en un templo, ni un templo puede sostener a Dios, porque Dios es eterno. Amén, por eso debemos entender la cruz de Jesucristo, porque el primer regalo de la cruz es que Dios se ha hecho cercano.
¿Cuándo fue la última vez que oramos, cierto? Sin sentir esa culpa. ¿Podemos ir a los pies del Señor libremente? ¿O porque no oraste un día ya carga? No, no oré un día y es una carga la oración. Cuando la oración es una carga, eso ya no es un corazón libre, eso es ley. Y la ley va a matar tu vida. Esto es gracia, hermanos. La gracia es un regalo para ti. Solamente debes tomarlo. Amén. El primer beneficio, por lo tanto, es que hemos sido hechos cercanos a Dios. Segundo, fuimos reconciliados con Dios. Mire qué interesante. Fuimos reconciliados con Dios. El 14, Efesios 2:14. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído, ¿qué cosa? La paz. ¿Qué es lo antónimo de paz? Guerra, enemigo, enemistad. Entonces, Pablo hace esta comparación siempre, ¿cierto? Antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Amén. Entonces, siempre que usted ve a Pablo o lee las Escrituras, se va a dar cuenta de esto. Si él dice que hoy hay esperanza, significa que antes había desesperanza, no había forma, ¿ya? Entonces dice el 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió, ¿a quiénes? A judíos y a gentiles en un solo pueblo, solamente en uno. ¿Cuándo? ¿Por medio de qué? De su cuerpo en la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea, dice que por medio de su cuerpo, cuando Pablo habla acerca de la cruz, habla de ese episodio allí en la cruz, pero más que el episodio habla sobre lo trascendental que fue el sacrificio, ¿cierto? Dice Pablo que de los dos pueblos hizo solamente uno, donde no hay judíos, donde no hay griegos, donde no hay hombre, no hay mujer, no hay pobres, no hay ricos, es solamente un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. No hay griego, no hay judío, no hay pobre, no hay rico. Todos hemos sido beneficiados por la muerte del Hijo de Dios. Amén. Todos hemos recibido este beneficio. Por lo tanto, no podemos predicar un evangelio que establezca una serie de requisitos para poder acercarse a Cristo, cuando el único requisito es ir a Él. Amén. Es ir a Él. No importa los elementos externos de la gente. Lo que importa es el corazón con la que la gente va a llegar a Cristo, con la forma en que usted llegó a Cristo. A lo mejor humanamente ninguna iglesia lo podría haber recibido, pero el Señor en sus brazos de amor extendido a través de la cruz hizo solamente un pueblo que es la iglesia del Señor. Hermanos, por eso usted hoy día puede entrar a la oración y que esa oración sea respondida. ¿Cuántas oraciones ha respondido el Señor? Por los méritos de Cristo. Porque un día en la cruz Él reconcilió nuestra vida con el Padre. Y el Padre inclina su oído y nos escucha a nosotros en la oración. Usted puede ir al Padre a través de Jesucristo y pedir perdón por sus pecados. Y sus pecados serán perdonados. Amén. El 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos. ¿A quiénes? A judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los que se creían que eran los elegidos? Los judíos, ¿cierto? Aquellos que no eran hijos de Abraham, o hijos de Abraham en el sentido que no eran parte del linaje de Abraham, no tenían forma de acceder a Dios. Y eso es lo que ellos predicaban. Es el gran conflicto que aparece en Gálatas, ¿cierto? Entonces dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. ¿Por medio de qué? De su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros, ¿cómo quedó? Destruida completamente. Destruida completamente. Cristo reconcilió. Es por eso que para poder comprender la magnitud del poder de la resurrección debemos comprender la historia que hay detrás nuestra. Usted y yo estábamos muertos, sin Dios, sin perdón, sin amor. No éramos parte de las promesas, no había forma.
¿Por qué lo sitúo acá? Porque es importante que si no entendemos el estado de nosotros antes de conocer a Cristo, jamás vamos a poder valorar el significado de la cruz. No vamos a poder comprender lo majestuoso que fue el sacrificio de Cristo. Si primero no entendemos cómo éramos antes, y si usted se aleja de Dios, va a estar en la misma condición. La palabra reconciliación quiere decir es una reconciliación completa. Siempre digo esto, no es como un vaso cuando es roto, ¿cierto? Y se restaura y queda trizado. ¿Se han dado cuenta? Lo usamos mucho en nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Usamos, no estoy como un vaso, ¿cierto? Cuando ese vaso es restaurado, quedan cicatrices. Pero en este caso, este vaso, cuando fue rota la relación con el Señor, fue restaurado, no quedó ninguna cicatriz. Es un nuevo vaso, es un vaso completo. Por eso que la reconciliación de Dios con la humanidad tiene que ver con una restauración completa. A Dios no le interesa tu pasado, a Dios no le interesa lo que hiciste antes de acercarte a Él. Lo único que le interesa es que tengas un corazón dispuesto para ir a la cruz, seas dispuesto a ser discípulo de Cristo. A los demás les puede interesar tus pecados anteriores, a mucha gente, pero a Dios no le interesa. Dice el salmista que nuestros pecados los tomó y los tiró al abismo y nos acercó a Él a través de la gracia. Amén, bendito sea el Señor. Por lo tanto, esta reconciliación es completa, iglesia. No esté pensando, no, es que a lo mejor Dios está pensando en lo que hice hace 10 años. No, si tú fuiste a los pies de Él, Él te perdonó. Él trajo su perdón sobre tu vida. Dios nos mira con amor. El Señor es amor, iglesia, Él te ama y lo debes comprender. Porque el amor de Dios a veces lo comparamos con la estatura del amor de nosotros. Y no es así. Si tú te comparas en el amor que tú tienes con tu familia, aún así es inalcanzable al amor que Él tiene sobre ti. No es posible. A lo mejor el amor más grande que le tienes es a un hijo, a tu esposa, a tu esposo, pero no se compara con el amor que Él tiene sobre ti. Es un amor tan grande que sobrepasa, es más alto que cualquier cosa. Nada, dice Romanos, nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ya has sido reconciliado. Y si tú vienes hoy día a pedirle perdón, tus pecados serán perdonados y debes seguir avanzando. No cargar con culpas que ni Dios te ha cargado en tu vida. Nada nos puede separar del amor de Cristo el Señor, porque es un regalo. No pisoteemos la cruz de Cristo con nuestros pensamientos. Él ya pagó. Si Él te perdonó, entonces perdónate tú también. Si Él ya te perdonó, ya. No le des vuelta al asunto. No te des vuelta, ya fue. Si Él ya te perdonó, perdónate tú también. No hay forma, lo que hiciste, no hiciste, ya fue. Es hora de avanzar a la cruz, acercarnos a la cruz y encontrar el perdón que viene del Señor. Amén. Por lo tanto, el segundo beneficio es, cierto, que en Cristo hemos sido reconciliados. Estamos cerca y nos ha reconciliado. Para que haya reconciliación, ¿qué tuvo que haber? Distancia, discordia. ¿Cuántos se han reconciliado acá alguna vez con su esposa o esposo? Ninguno se ha reconciliado, andan todos peleados. Sí, pues sí. Para que haya reconciliación, ¿qué tiene que haber? Una pelea. No me vayan a decir que ustedes no pelean, pues hermanos. Son puros santos acá en la iglesia. ¿Cuántos no han llegado peleados a la iglesia incluso? No, pastor, se le ocurre. Nos agarramos del moño, hermano, en el trayecto y acá llegamos y vamos bien compuestos nomás. ¿A qué nos le ha pasado? Si eso es así. No nos vamos a... No puedo decir esa frase porque los gitanos nada que ver aquí. ¿Ya? Y en tercer lugar, dice que no somos extranjeros delante del Señor. Miren el 17. Dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, ¿a quiénes?
¿A quién le está escribiendo Pablo esto entonces? A los gentiles. Se dan cuenta que el destinatario aparece al tiro en la carta. Le está escribiendo a la iglesia gentil. A ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos. ¿Por qué estaban cerca? ¿Cierto? Por la tradición, por la ley. Estaban cerca, pero no estaban en Cristo. Estaban cerca, pero que tú estés cerca no significa que estás en Él. ¿Se entiende? El 18. Ahora, todos podemos tener acceso, ¿a quién? Tercer medio, por medio del Espíritu Santo. Aquí aparece la tercera persona de la Trinidad. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener acceso también al Padre. Gracias ¿a qué? A lo que Cristo hizo por nosotros. El 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Mire la posición que nos da el Señor. Son ciudadanos. Tenemos ciudadanía. Tienen la visa pagada por el Señor. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y mire lo maravilloso de esto, dice, son miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Son miembros de la familia de Dios. Imagínense, no éramos nada y ahora somos familia de Dios. Cuando Pablo usa la palabra extranjero, ahí viene el griego xenofobia. ¿Han escuchado la palabra xenofobia? La palabra xeno o xenó tiene que ver con el vocablo extranjero. Aquellos extranjeros que vivían en tierra judía, la vida no era tan fácil para ellos. Constantemente se les miraba con sospecha y desagrado, ¿cierto? Porque el judío era muy nacionalista, era muy legalista también. Entonces ellos era algo cerrado para ellos. Entonces el extranjero siempre se le miraba con sospecha y con desagrado. No tenemos incluso más que fijarnos en lo que nos sugiere a nosotros la palabra xenofobia, que es odio al extranjero. Entonces es un odio al extranjero en sus manifestaciones. Ahora, me llama la atención porque Pablo también usa la palabra, yo sé que es media extraña a lo mejor, es paroikos, pero para el forastero. El forastero era distinto al extranjero. Al extranjero lo miraba medio extraño, pero al forastero era como que no existía ya. El paroco estaba más lejos de ser aceptado incluso. Era un residente extranjero que tenía que pagar impuestos solamente por la gracia y la bendición de poder respirar en ese lugar. O sea, no había ninguna forma de tener algún derecho. Entonces, cuando Pablo usa el término, miren, están celebrando la palabra. Tranquilos, son fuegos artificiales. Dice, pagaba impuestos por poder vivir en un privilegio. Usted y yo teníamos el privilegio de poder vivir en ese lugar. Entonces, cuando Pablo usa la palabra forastero, significa que nosotros éramos forasteros, no había forma de ser ni siquiera ciudadano, no había forma de conseguir el pasaporte, nada, absolutamente nada. Por eso Pablo dice, ya no están sin derechos en el pueblo de Dios, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios, ya no eres forastero. Sí, es una forma de ver, hermanos. Cuando nosotros preguntamos o vemos la realidad de algún forastero, ¿cómo se sentirá? Nuestra hermana Mónica fue a Israel. ¿Se acuerda, hermana? ¿Cómo no acordarse? ¿Cómo miraban al forastero? Mal, forastero. ¿Qué está haciendo acá esto? Así éramos nosotros mirados. O sea, no había ninguna posibilidad de tener residencia. Olvídense de eso. Pero Pablo dice que en Cristo ustedes ya no son extranjeros. Dice Pablo, ahora en Cristo ustedes no son forasteros. Dice que en Cristo, por medio de la sangre de Cristo, dice que ustedes son ciudadanos. Tienen derechos que no teníamos. Tenemos una ciudadanía que no teníamos. Tenemos una ciudadanía que ha sido derivada del regalo de la cruz. Bendito sea el Señor. Es como cuando nosotros vamos a una visita, visitamos una casa donde no nos conoce nadie. ¿Cuántos fueron el pololo de alguien en algún momento? No me diga cuántos, dígame uno nomás. Aquí está mi suegro. Yo pensaba en la palabra y pensaba en él. Porque cuando uno va a una casa, cuando está en una relación sentimental,
uno va a una casa como media desconocida, ¿se han dado cuenta? Como que entra despacito, ¿cierto? Come poquito. Van pasando los años, ya uno saca la llave de la casa, abre el refrigerador, ¿cierto? Se sienta cómodo. Es lo mismo que en el Señor. Nosotros antes éramos desconocidos para el Señor. Íbamos despacito y no había forma de ser parte de la familia. Pero conforme fue el sacrificio de Cristo, ya el Señor te dio las llaves de la casa, te pagó completamente el alimento, te dio absolutamente todo. Dice Pablo que eras un desconocido, pero ahora dice no solamente que no eres un desconocido, dice que ahora eres miembro de la familia, eres parte de esa familia de Dios y te da la oportunidad de decirle a Él, Padre, y a la persona que tienes a tu lado decirle hermano, hermana, porque somos parte de la familia de Dios. Es por eso que si nosotros unimos estos tres beneficios, vamos a caminar con Cristo, con la conciencia tranquila, sin nuestra mente, con culpabilidad, aun si eres joven, adolescente o adulto, caminar bajo la palabra del Señor y en el regalo de la cruz, ir al Señor cada vez que tú quieras y obtendrás respuesta de parte de Él. Por eso que la cruz es un regalo. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundo?